Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a empezar. Es una bendición poder estar una vez más. Amén. La enseñanza anterior del día jueves fue de el rey Ezequías. Y estamos entrando ya en el tiempo para la caída de Jerusalén, el cautiverio de los de Judá a Babilonia. Y entonces, en este trayecto vimos de que lo que había pasado con el pueblo de Israel, el reino del norte, que fueron llevados cautivos por los asirios, en su momento sirvió como un ejemplo para que el tiempo del cautiverio se alargara aproximadamente siglo y medio, ¿verdad? Entonces, veíamos al rey Ezequías y hoy vamos a ver las reformas de Josías. Pero entre Ezequías y Josías estuvo Manasés y Amón. Por favor, acompáñeme a Segundo Libro de Reyes 22:1, porque ahorita vamos a hablar de Josías, pero voy a mencionar brevemente a Manasés y Amón. Segundo Libro de Reyes 22:1. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre. Aquí Josías se llama, aquí Josías dice David su padre, aunque su padre fue Amón, y aunque su abuelo fue Manasés, y aunque su bisabuelo fue Ezequías. Pero ¿por qué se le da esto a Josías? Por haber hecho lo recto. Entonces es una forma de privilegio y de honor decir hijo de David, sin apartarse, oiga, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Padre, te damos gracias. Gracias porque nos permites poder abrir tu palabra y comprender, entenderla, aprender. Disponemos nuestro corazón. Amén y amén. Pero volvemos otra vez. Ezequías enferma y se le da, viene el profeta Isaías y le dice, así dice el Señor, ordena tu casa porque morirás. Y entonces Ezequías pide el favor de Dios y Dios le concede 15 años. Y en estos 15 años, él hizo lo malo, cambió su corazón. Y dentro de este tiempo, él engendra a Manasés. Manasés es un hijo ya en los 15 años que el Señor le dio, en donde Ezequías hizo lo malo. Manasés fue el peor rey de Judá, porque él llegó a instaurar una idolatría abierta. Y es el que más tiempo reinó, aproximadamente 55 años. Aunque sin duda tuvo que haber sido criado cuidadosamente, ¿verdad? Durante la vida de su padre, cayó bajo las peores influencias. Viene él y establece el politeísmo. Politeísmo es adorar a diferentes dioses, algo que se hacía en el reino del norte y por lo cual fueron llevados cautivos. Él fue un aborrecedor exacerbado o fanático de el culto a Jehová. Manasés, el rey de Judá, aborrecía el culto a Jehová. Deliberadamente deshizo todas las reformas que su padre había realizado con mucho sacrificio. Reedificó los altares e ídolos que Ezequías había destruido, los altares en los lugares altos, los becerros, etc. A tal punto que Manasés restablece el culto a Baal e hizo una imagen de Acera o de Astarte, de Ishtar, la esposa de Baal, poniéndola en el templo. ¿Qué más?
patrocinó el espiritismo y el culto a las estrellas y los planetas, y también estableció el sacrificio de seres humanos, ofreciendo a su hijo al dios Moloch. Silenció voces de los justos que protestaban contra la idolatría y llenó a Jerusalén con sangre. Fue un hombre muy sanguinario. Dice la tradición que Manasés hizo aserrar en dos a Isaías. De este modo podemos ver que un apóstata a menudo es más probable en promover la religión falsa que el pagano mismo. Entonces, Dios castigó a Manasés y se lo entregó a los asirios. Y estos lo llevaron a Babilonia encadenado. Probablemente le pusieron argollas en los labios y ataron cordones a ella para conducirlos. Se arrepintió y Dios lo libró y lo restauró a su trono. Luego Manasés trató de deshacer la idolatría y restaurar el culto a Jehová, pero fue demasiado tarde. Destruyó el orden profético y a las personas piadosas. Por lo tanto, una generación había crecido sin ninguna enseñanza en el culto a Jehová. El hecho de que Dios lo perdonara y lo restaurara a su trono revela esa gracia insondable. Durante el reinado de Manasés, Asarón y Asurbanipal extendieron el dominio asirio hasta Tebas en Egipto. Es decir, llegó a ser parte, ¿verdad?, del dominio. Y después de una sangrienta guerra civil, estremeció el imperio asirio en la rebelión de Samasumuquín. Es porque es cuestión de historia, ¿verdad? Y entonces la revuelta llegó a su punto culminante con la conquista de Babilonia en el año 648, y eso trajo más rebeliones tanto en Siria como en Canaán. Y es posible que Manasés llegó a participar en alguna conspiración en aquel tiempo, y esto fuera la causa de que fue llevado a Babilonia. Así, si es así, tuvo relativamente poco tiempo para deshacer la idolatría que había patrocinado durante tantos años. Este es Manasés. De ahí tiene un hijo, se llama Amón, y este es la apostasía muy descaradamente. Reinó nada más 2 años, porque aún su mismo pueblo no lo soportaron e hicieron todo lo posible para que muriera. A tal punto que Amón hizo volver a Judá a la idolatría de Manasés. La educación impartida a Amón en su adolescencia definitivamente tuvo más influencia en la formación de su carácter que la reforma que al final su padre quiso hacer. Por lo tanto, los siervos del palacio le dieron muerte. Entonces, Manasés, el peor hijo, y de ahí viene Amón, que solo, qué tan perverso e idólatra tuvo que haber sido este hombre, Amón, para que solo 2 años lo soportaron, y los mismos siervos del palacio le dieron muerte. Y aquí entramos en Josías, otro reformador. Y entonces ahí es donde leíamos en Segundo Libro de Reyes 22:1. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años, porque su padre había muerto, y reinó en Jerusalén 31 años. Entonces él murió a los 39. Ya lo vamos a ver por qué. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. A los 18 años del rey Josías, quiere decir que 10 años después de haber empezado a reinar, envió el rey a Safán, hijo de Asalia, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoge el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo de los guardianes
de la puerta y que lo pongan en mano de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra en la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. A los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces, entremos de lleno a las reformas. Fue uno de los periodos, el reinado de Josías, fue uno de los periodos más felices en la historia del reino del sur, porque tuvo como características la reforma, la paz y la prosperidad. Lo hemos leído, lo hemos estudiado allá en Deuteronomio, porque si oyeres y atendieres a la palabra, entonces yo te voy a bendecir. Y eso hizo un reformador. Ahora, con la muerte de Asurbanipal en el año 620, el imperio asirio empezó a desmoronarse y paulatinamente Judá volvió a ser una nación libre del yugo asirio. Mire, todo tiene que ver. Mientras estuvo Amón y estuvo Manasés, entonces el imperio asirio tuvo dominada el reino del sur, Judá. Pero cuando empezó la reforma, mire qué importante, ¿qué vino? La paz y la prosperidad. Ahora, sin embargo, a finales del reinado de Josías, Judá se vio mezclada entre la lucha, mezclada de la lucha entre las grandes potencias. Babilonia estaba resurgiendo y el antiguo Egipto. Y Josías decidió ir contra los egipcios, algo que no tenía que haber hecho. Su trágica muerte en la batalla de Megiddo en el 609 fue el comienzo del fin de Judá. ¿Por qué razón? Porque en el año 586 a.C., Jerusalén fue destruida y terminó el gobierno de la dinastía davídica. Josías fue el último rey. Déjeme buscarle una cita. Déjeme buscarle una cita. Está en segundo libro de Crónicas 35. 35:20. Después de estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Necao, rey de Egipto, no iba a pelear contra Josías. Entonces viene y le dice: yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Y oiga las palabras de Necao, del egipcio: deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Qué interesante, ¿verdad? Porque el Señor no lo había mandado a Josías a que fuera a pelear. Estaba haciendo una labor muy importante: reformar Israel. 35:22 de segundo libro de Crónicas. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Amén. Entonces esto es para poder tener el contexto de lo que había pasado. No tenía que haberse puesto a discutir. Entonces, fíjense que las reformas de Josías las vemos en segundo libro de Reyes 22 al 23,
que también está en segundo libro de Crónicas 34 y 35. Al principio de su reinado, el culto a Jehová o lo que había implementado Josías era estrictamente personal, pero en el 628 a.C. él comienza sus reformas. Quizás haya sido animado en su obra por personas religiosas o espirituales, tales como Hilcías, el sumo sacerdote, Safán, el escriba, Hulda, la profetisa, y posiblemente por Sofonías, el profeta descendiente de Ezequías, que venía a ser el primo de Josías. ¿Qué hizo Josías dentro de las reformas? Desarraigó de Jerusalén y de Judá la horrible idolatría y las prácticas paganas que su padre Amón había vuelto a introducir después que fueron abolidas por Manasés. También el templo de Jerusalén fue limpiado y eliminaron las cámaras de prostitución sagradas. ¿Dónde se miraba esto? Que hubieran cámaras para esto en un templo, en los templos paganos. Esto era parte del culto a Baal, como también del culto a Acera. Sacaron y reducieron a polvo los utensilios del templo dedicados a Baal, a Acera, a los planetas y a las estrellas. Entonces usted se da cuenta que esto no es nuevo. Esto del horóscopo, de la astrología no es nuevo. También se quitaron de la entrada del templo los caballos dedicados al sol y se quemaron los carros del sol. Entonces la adoración al sol tampoco no es nueva, porque el Señor fue bien claro: no te harás imagen de nada. Entonces cuando alguien tiene un sol y lo adora, ya hay un paganismo allí. Los ídolos que llenaban a Judá fueron destruidos. Los altares de los lugares altos fueron demolidos. Entonces el imperio asirio se fue debilitando y esto permitió que Judá extendiera su influencia sobre la región que anteriormente había sido el reino de Israel. Recuerde que habían quedado algunas personas, se habían mezclado. Los asirios llevaron a asirios, pero también podríamos decir que había un remanente, pero era muy pequeño. Pero de que a raíz de que el imperio asirio había sido debilitado, la influencia del culto a Jehová llegó hasta aquellas tierras, para aquellos que todavía tenían un recuerdo, o para que algunos que eran descendientes mezclados, porque recuerde que al final los samaritanos son la mezcla entre el asirio y el hebreo. Entonces, esta influencia llegó hasta el reino de Israel. Entonces, Josías pudo realizar reformas en los terrenos de Manasés, Efraín, Isaacar y hasta Zabulón. Ya no solo en Judá, no solo en Jerusalén, en Judá, sino que abarcó más. Pero primero Josías quemó sobre él los huesos de los falsos profetas, cumpliendo así la profecía que está en primer libro de Reyes 13:2, que dice: aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. ¿Por qué razón se hizo esto? Para que estos falsos profetas no quedaran como mártires o los adoraran. Entonces había que quemarlos porque habían sido falsos profetas. Habían llevado a la falsa adoración, a la apostasía, a la idolatría. Entonces era deshacerse de ellos para que no hubiera recuerdo, no hubiera una tumba y después le hicieran allí un altar o algo, etc. Entonces los quemaron y se tiraron por el río, si no estoy mal. Entonces, algunos creen que Josías actuó con violencia, pero no es así, porque la tradición idólatra no podía ser cambiada, a no ser por métodos que fueran muy drásticos. Ahora,
La fase positiva de la reforma consistió en la reparación del templo. Imagínense en la condición que estuvo el templo. Cuando llegue Ezequías, ¿qué hicieron? Limpiar, y ahora había que repararlo y también limpiarlo. Porque la casa de Dios llegó a estar descuidada por largos periodos después del reinado de Joás. Muchas de las paredes y los edificios colaterales se hallaban casi que destruidos o derruidos, casi que a llegar a ruinas. Los pisos estaban en mal estado. Entonces Josías hace una colecta para su reparación, recogiendo fondos en Judá, Benjamín y en el territorio que había sido del norte. Además, se descubre el libro de la ley dada por medio de Moisés, cuando el templo fue reparado en el año 621. Es posible que fuese escondido por un sacerdote cuando Manasés trató de destruir las copias de la ley. Entonces, ¿qué se entiende por libro de la ley? Algunos piensan que esta expresión se refiere al Pentateuco. Otros creen que fue Deuteronomio, porque este contiene terribles maldiciones contra la idolatría a la cual Judá se había entregado por tanto tiempo, según segundo libro de Crónicas 34-24. Y es lo que hemos estado estudiando. Ahora, el escriba Safán le leyó el libro al rey y éste se da cuenta de cuán lejos su nación se había apartado de la palabra de Dios y de las fatales consecuencias profetizadas por Moisés. Entonces, alarmado de esta situación, Josías rasga sus vestidos, consulta con Hulda la profetisa y ella le declaró que los juicios por la idolatría eran inevitables. Y un ejemplo había sido el reino del norte, que había sido llevado cautivo por los asirios, pero que Josías no vería su cumplimiento, pues él deseaba hacer la voluntad de Dios. Josías reunió una gran asamblea de ancianos, sacerdotes, levitas y pueblo en Jerusalén a fin de escuchar la lectura del libro. Mire, Josías no solo se quedó con que él escuchó, sino que hizo que todo el pueblo, ancianos, sacerdotes, levitas y el pueblo de Jerusalén, qué importante, ancianos, sacerdotes y levitas. Quiere decir que habían sacerdotes y levitas que tenían desconocimiento. Eran levitas porque, pues sí, eran de la tribu, ¿verdad? Y eran sacerdotes porque probablemente, mira, vos vas haciendo esto, ¿verdad? Entonces, representando a su pueblo, hizo un pacto solemne ante Jehová de que él como rey sería fiel a la ley de Dios. Y esto hizo que continuara llevando a cabo la reforma. Ahora, podríamos entender algunas lecciones de este relato. Primero, la palabra de Dios es indestructible. Por más que los hombres la descuiden o traten de destruirla, por más que se evite que se publique, que se lea, sigue siendo el libro más leído y el libro más impreso que cualquier otro libro, en diferentes idiomas, los que sean. Ha sido traducida a idiomas y a los dialectos. Y dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. También Dios, por regla general, recompensa los esfuerzos por reformar con un conocimiento más profundo de su palabra. Hermanos, es una bendición de que al día de hoy hayan hombres y también mujeres que desean enseñar de la palabra de Dios, que el pueblo conozca. Finalmente, la palabra de Dios es la base verdadera de toda reforma genuina. Nos toca únicamente leer su palabra y su palabra es capaz de reformar nuestras vidas. No hay más. No hay más. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Josías también mandó que el pueblo celebrara la Pascua,
una fiesta que no se había observado desde hacía tiempo. Recuerde que la Pascua era la celebración, ¿verdad?, de haber salido de Egipto. Fue celebrada con gozo y solemnidad. Y es la que se recuerda como la más notable de la historia de Judá. Ahora, yo ya me anticipé, ya leí en parte, pero Josías murió de una manera trágica. Murió a los 39 años aproximadamente. Y esto lo encontramos en segundo libro de Crónicas, 35 del 20 al 27, o también en segundo libro de Reyes, 23, del 28 al 30. 35:20. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo hoy contra ti, yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megido, y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y toda Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de Lamentos. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y postreros, aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. ¿Qué fue lo que pasó? ¿A qué se refiere esto de que Josías quiso ir en contra de Necao, rey de Egipto? Bueno, en el 626 a.C., Nabopolassar, que es como, no sé si es el abuelo, no me recuerdo ahorita, no me quiero, bueno, pero es anterior a Nabucodonosor, ¿verdad? Se rebela contra Asiria. Asiria era el imperio que dominaba hasta Tebas en Egipto. Pero viene Nabopolassar de Babilonia y se rebela contra Asiria y logra liberar a Babilonia del dominio asirio. Estos babilonios eran conocidos también como caldeos. Eran semitas nómadas que durante los siglos habían emigrado hacia Babilonia. Entonces Nabopolassar reedifica la ciudad de Babilonia y él establece el imperio neobabilónico, es decir, un nuevo imperio babilónico o caldeo, el cual también sostuvo una guerra muy fuerte contra Asiria. Entonces, mientras tanto, los medos, que eran otras, en el norte de la región del actual Irán, porque también de ahí vienen, los persas son también de una parte de Irán, bajo el mando del rey Ciasares, se unieron a los babilonios en sus campañas militares contra Asiria. Entonces estaban peleando contra los de Asiria, tanto los babilonios como los caldeos y también como los medos. Entonces, un ejército de medos, babilonios y sus aliados ponen sitio sobre Nínive. Nínive era la capital del imperio asiria. Entonces era una capital muy hermosa, tenía un montón de cosas, que es donde Jonás había ido a predicar, ¿verdad? Durante este asedio, durante que sitiaron a la ciudad, fíjese que se desborda el Tigris, el río Tigris, y esto hace que la corriente, la fuerza del agua se llevara parte de las murallas
y la ciudad quedó indefensa. Entonces, tanto los babilonios como los medos tomaron fácilmente a Nínive y los habitantes fueron pasados a filo de espada. Y esto ya se había profetizado, de que Nínive iba a ser destruida. Entonces, la orgullosa ciudad fue reducida a un montón de ruinas y se convirtió en un hombre legendario, ¿verdad? Conocido hasta el día de hoy. Se cumplieron al pie de la letra las profecías de Sofonías que están en Sofonías 2, 13 y 15. Leámoslo. Sofonías 2, del 13 al 15. Y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Rebaños de ganado harán de ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas. Habrá desolación en las puertas porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. ¿Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras? Cualquiera que pasare junto a ellas se burlará y sacudirá su mano. Entonces, tanto en Nahum, porque Nahum habla, Nahum son aproximadamente 100 años después de Jonás. Entonces se cumplen las profecías de Sofonías y de Nahum, a tal punto que el poder militar más grande que el mundo hubiera conocido hasta entonces había sido destruido. Miren la región a donde habían llegado. Estamos hablando que habían alcanzado desde Asiria, que es al norte de Siria y toda esta parte, porque por allí, pero abarcar Irán, lo que es Irán, Irak, la parte de Canaán, Israel y hasta Egipto, habían llegado a una zona muy grande. Entonces, de los pueblos oprimidos por los sirios, hubo mucha alegría de aquellos pueblos que habían sido subyugados. Nahum lo expresa así. Esto está en Nahum 3, versículo 1 y versículo 19. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarse del pillaje. Y versículo 19. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Ellos tuvieron la oportunidad y se les olvidó y no volvieron a Dios. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Entonces, mire todo lo que pasó, ¿verdad? Y el último monarca asirio, Asurbanipal II, intentó por lo más que pudo resistir a los babilonios en Harán, esperando ayuda de Egipto, pero fueron derrotados en el 699. Entonces, mientras los babilonios y escitas atacaban Harán, el faraón Necao de Egipto, el rey de Egipto, marchó hacia el norte a través de Canaán para defender lo remanente ya casi destruido del imperio asirio. Egipto estaba tratando de ayudar a los asirios. Y entonces, para poder ir de Egipto allá a Harán y llegar a defender, tenían que pasar por Canaán y tenían que pasar por Judá. Y allí es donde se le opone Josías, para poder ir entendiendo qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces, Josías trató de detener a Necao en Megido, 100 kilómetros al norte de Jerusalén. ¿Por qué el rey de Judá? ¿Por qué Josías quería detenerlo? Porque probablemente quería conseguir el favor de Babilonia.
Recuerde que quien estaba destruyendo al imperio asirio era el imperio o la nueva neobabilónico, los babilonios. Y entonces Josías de seguro dijo, si detengo a Necao, el egipcio, que va a ir allá a ayudar a los asirios, me voy a ganar, me voy a hacer amigo de los babilonios. Y los babilonios me van a deber una. Pero en la batalla fue alcanzado por una flecha de los arqueros egipcios y falleció. Entonces, con la muerte de Josías, se perdió toda esperanza nacional y espiritual de Judá. Josías fue el último buen rey de la casa de David. Fue sepultado con mucha lamentación. Como leímos, el profeta Jeremías compuso una elegía especial para la ocasión, la cual fue cantada hasta mucho tiempo después de la vuelta del cautiverio babilónico. Entonces, ¿qué tenía que estar haciendo Josías? No era su lucha. No era lo que él tenía que hacer. Él estaba reformando. Mire qué importante. ¿Qué había traído la reforma? Paz y prosperidad. Y tal vez Josías humanamente creyó que le iba a hacer un beneficio a los babilonios porque los babilonios estaban derrotando a los asirios. Pero es que Josías no necesitaba el apoyo de nadie, porque en la reforma Dios estaba trayendo paz y prosperidad. Así que, hermanos, no nos metamos en situaciones porque vamos a perder nuestra paz y nuestra prosperidad. Y quiero terminar con segundo libro de Reyes 22:20. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Bueno, el Señor se quiso llevar, dentro del plan de todo esto, ¿verdad? El Señor se quiso llevar a Josías. Pero, ¿cómo podemos explicar esta profecía de que Josías sería llevado a su sepulcro en paz? Fíjese que la profecía de Hulda, porque Hulda era la profetisa, no se refiere a la manera en que falleció Josías, sino a su estado de ánimo en la hora de la muerte, porque dice, no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Josías no vio la destrucción de Jerusalén, de Judá, y de cómo el pueblo fue llevado cautivo. Con la muerte de Josías, lo que podemos entender es que Dios quería librarlo de las próximas calamidades que le iban a sobrevenir al pueblo. ¿Qué más podemos saber de esto? Los profetas de Judá en esta época fueron Jeremías, Sofonías, Nahum y Habacuc. Fue un tiempo de una intensa actividad profética en que la nación oyó las urgentes advertencias de este juicio inminente que venía sobre ellos. Pero después de la muerte de Josías, lastimosamente, el pueblo volvió a entregarse a la idolatría, pues su arrepentimiento no era ni profundo ni sincero. Entonces, la nación se hallaba en el pendiente, tanto en lo espiritual como en lo político. Por un periodo de 3 años, la nación estuvo sujeta a Egipto. Luego, en el año 605, los babilonios derrotaron a los egipcios en la batalla de Cárquemis, en el norte de Siria, junto a la orilla occidental del Éufrates. Esta derrota fue tan completa que Necao tuvo que retroceder a Egipto y nunca más volvió a salir de su tierra. Segundo libro de Reyes 24:7.
Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Entonces los babilonios ahora se volvieron el imperio y tomaron el control de todo esto. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, vemos que en el 23 muere Josías en combate, ¿verdad? Y de ahí es puesto Joacás, y lo ungieron y lo pusieron por rey. Y después sigue Joacín, y después sigue Joaquín. Y entonces, en el tiempo de Joaquín, en el segundo libro de Reyes 24:10, fue que Jerusalén fue tomada. Pero quiero ir finalizando. Lo que quedó del imperio asirio fue tomado por los babilonios, y Judá también quedó sometido a los vencedores. ¿Quiénes fueron? Los babilonios. El imperio asirio, que había dominado el mundo conocido por más de 2 siglos, dejó de existir, y los babilonios se establecieron en el Medio Oriente como sus sucesores. Entonces, aquí podemos ver la idolatría llevó al cautiverio. Entonces, que nos quede bien claro esto, hermanos. Mientras hubo reforma, mientras hay reforma en nuestras vidas, hay paz y prosperidad. Pero cuando dejamos de hacer la reforma y vamos por la idolatría, vienen las consecuencias. Y así le vino el cautiverio a Judá. No fue suficiente lo que pasó con el reino del norte. Y entonces fueron llevados. Pero voy a dejar hasta aquí porque quería hablar hemos estudiado las reformas o Ezequías, y hoy hemos visto las reformas de Josías. Amén. Padre, gracias porque hemos podido aprender de tu palabra. Señor, gracias porque cuando decidimos reformar nuestras vidas, viene la paz y la prosperidad. Y cuando nos olvidamos de hacer tu voluntad, vienen las consecuencias, vienen las tragedias. Guárdanos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche.